Well, good afternoon, everyone. Muchos saludos a todos. What a wonderful afternoon. Qué tarde más grata, qué hermoso sábado. No solo el tiempo, sino por el espíritu que hay en esta habitación. Dice que hace tan fuerte esos himnos y qué hermoso que podemos escuchar todos estos cientos de personas acá. Quiero saludar a todos los que están conectados. Hay como 7,000 personas que están escuchando este mensaje a través de 750 conexiones y más de 200 congregaciones que están escuchando este mensaje hoy día. Es un logro importante el aniversario 20 de la Iglesia de Dios Unida. Tenemos tiempo muy agradable y un ambiente de paz, y que sabemos que Dios va a ocuparnos en una forma muy maravillosa. Los mejores días de la Iglesia de Dios Unida están por delante. Laborar en la palabra es el tema de esta conferencia de ancianos, y es un concepto más profundo para desarrollar a ministros y entrenar a todos eventualmente. Está compuesto por 3 elementos y tienen que ver con los libros de Timoteo, los primer y segundo de Timoteo. En primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ese es el tema de la conferencia. Y después la siguiente, segunda de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El tercer elemento es segunda de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hace unas semanas atrás estábamos escuchando una versión de este libro audio de Primera de Timoteo y después Segunda de Timoteo. En lectura dice: ahí está mi sermón, tiene todo lo que quiero decir. En este día que estamos hablando de laborar en la palabra, estos libros son maravillosos, de la actitud de Timoteo hacia su palabra, de su entrenamiento, de lo que está haciendo, de lo que él está llevando a cabo en la iglesia. Tener cuidado de la forma que se iba a predicar la palabra. Por eso hoy día queremos enfocar en lo que dijo Pablo en estos libros de Timoteo y cómo él mentoreó a Timoteo, a este discípulo, maestro y servidor. Y también, y como Timoteo fue enseñado a predicar la palabra de Dios. Timoteo provino de una unión mezclada de un padre griego, su madre era judía, su abuela era también creyente, su padre no era creyente. Él se encontró con Timoteo en Derbe y Listra, en el libro de los Hechos, que ahí dice que encontró a Timoteo y que se unió con el apóstol Pablo en esos viajes. Timoteo tiene muy buenos cumplidos que se le entrega. En Filipenses capítulo 2, vemos el cumplido. Filipenses 2, versículo 19.
dice aquí en versículos 19 y 20, dice, espero que en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, porque a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como el padre de Timoteo no era creyente, Pablo se convirtió en el padre espiritual de Timoteo. Timoteo viajó encomendado por Pablo a muchos distintos lugares y se menciona en el libro de los Hechos y en otras epístolas. Pablo usó a Timoteo como su representante en la área de los filipenses, de Tesalónica, y él volvía a juntarse con Pablo y hablaba del avance de las iglesias. También estaba dispuesto a sufrir por el Señor. El apóstol Pablo pasó por muchas pruebas y Timoteo nunca lo abandonó. Silvano y otros, sabemos que Demas abandonaría a Pablo, pero Timoteo siempre estuvo a su lado. Y Timoteo hasta fue a la prisión. Como dice en Hebreos 13, que Timoteo fue soltado de la prisión. Hebreos 13, 23. Por eso quiero repasar la vida de Timoteo y la relación que tuvo con el apóstol Pablo. Pero el verdadero poder de la relación entre Pablo y Timoteo y las lecciones, tenemos que leer estos dos libros. Y había leído varias veces, y cada vez que lo leo es fascinante el poder que se encuentran en estas palabras. En 1 Timoteo, vamos a ver los libros de Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 1, empezando el versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y de aquí empieza él a hablar, en el versículo 3, de lo importante. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Desde el comienzo, los primeros versículos, asegúrate que enseñen, no enseñar diferente doctrina. Y la doctrina son las enseñanzas que se ha llegado a un consenso, que son doctrinas y creencias que Pablo fue encomendado a asegurarse que eran enseñadas fielmente, que ninguna otra doctrina espuria o falsa sea enseñada. Y se presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo quería que Timoteo mantuviera la iglesia recta y con las doctrinas sanas y puras. Y constantemente tenemos problemas. De repente, personas tienen sus propias ideas sobre las cosas y se desvían de la doctrina correcta, que hemos llegado al consenso que se debe enseñar de la palabra de Dios. En estas conferencias ministeriales que nos hemos reunido en los últimos 3 años, tenemos una presentación muy importante de Roy Holiday y de mantener esa doctrina integral por estas creencias fundamentales de la palabra de Dios que nos mantiene unidos, y por eso estamos acá y no en otra parte.
Estamos aquí principalmente por lo que somos enseñados y lo que debemos preservar, lo que hemos enseñado. Nosotros como iglesia estamos basados en la integridad doctrinal. Nuestra fuente y revelación de doctrinas viene de las 31,000 y ciento tantos versículos. Todo lo que necesitamos saber de la salvación, lo que es de Dios, todo está en estas 31,103 versículos. ¿Cuántos estudian de estos versículos? Esta es la palabra de Dios, toda de ellos. 31,103 versículos. Fue escrito durante 1500 años por 40 autores de publicanos, pescadores. Tiene un comienzo en el huerto del Edén y termina en el huerto del Edén, y que fue creado el hombre a la imagen de Dios, y termina el hombre siendo hecho a imagen, completado en Dios. Fue inspirado por Dios. Y cuando vemos la palabra de Dios, la belleza y cómo fue compuesto, es increíble, más allá de todo entendimiento. Uno se maravilla y es sobrecogido por lo que uno ve en su palabra. Lo que ve más da sentido de lo que somos y por qué nacimos. Se establece una base para esa límites del conocimiento humano y qué debemos enfocar en ello. Y sabemos que ese gran Dios, que un día vamos a conocerlo persona a persona, cara a cara, y será muy claro entonces lo que Dios está haciendo en la historia, y vamos a vivir para siempre, hacer una tremenda obra en este universo. Yo estoy anticipando todo eso. La historia de cómo este libro ha sobrevivido, 5,000 manuscritos griegos, 8,000 de latinos y muchos de coptos y otros manuscritos. Dios ha manifestado que su palabra no va a ser quebrantada y va a estar hasta el final con nosotros. Hay muchas historias interesantes. Si uno va a bible.org, ahí hay mucha historia sobre cómo se compuso la Biblia. Pero por mucho entonces, en los tiempos de Timoteo, uno no podía comprar un rollo de la Biblia, de Isaías o del Pentateuco. Era muy caro y era prohibido. Uno no podía tener su copia privada, no podía copiarla a otros. El temor era que no se iba a copiar en forma correcta, y por eso los judíos por siglos tienen una forma muy específica cómo pasaron la palabra de Dios de una copia a la otra. Y es una razón de por qué no hay tantos manuscritos del Antiguo Testamento, porque se destruían las copias antiguas cuando se hacía una copia nueva. Y a través del tiempo siempre tenía gran valor en la Edad Media, porque no había muchos otros libros. Era muy difícil pasar y traspasar el conocimiento, porque todo tenía que ser escrito a mano. Pero la Biblia de Gutenberg fue la primera que fue impresa en 1555. Y ahí se multiplicó entonces la Biblia. Pero era muy importante en ese entonces para ser traspasado. Fue el primer libro que pasó de Europa al Nuevo Mundo. El primer libro en un disco, en un CD. Se podía, dice, había que varios cientos de los antiguos discos se necesitaba para la Biblia, pero fue el primer libro.
puesto así en lenguaje de computación. Todas estas versiones que ahora tenemos, probablemente tienen muchas versiones de su Biblia en sus casas. Y ahora tienen muchos programas tienen muchos programas. Nosotros tenemos todo tipo de ayudas computacional. Hay nuevas versiones que surgen, cientos de millones de copias ahora en el computador. Quieren ponerlo en 1,000 millones de teléfonos inteligentes, Biblias. Tenemos todo tipo de programas y de sitios en el Internet sobre la Biblia. Y uno puede en el Internet poner palabras que son cercanas a un versículo y se encuentra la escritura de inmediato. Se vuelve tan fácil encontrar una escritura en la Biblia. Tengo una Biblia en ruso, en ucraniano. Hay Biblias grandes, chicas. Yo cuando salía a visita tenía una Biblia chiquitita para poner en el bolsillo de mi chaqueta. Eso era su espada portátil en su bolsillo, la palabra de Dios. Pero hay tantos otros libros que se están produciendo. En los tiempos de la Edad Media, en un ministro sabatario en la Edad Media, dice que un comentario sobre estos ministros sabatarios, una de las calificaciones para ser un anciano, había que memorizar todo el Nuevo Testamento. Eso reducía bastante el número de personas que podían ser ministros. Dice, ¿cuántos podrían hoy día memorizar el Nuevo Testamento? Pero era un requisito de los ministros sabatarios en la Edad Media. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero aquí están las calificaciones. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Enseñar qué? No veterinaria, no agricultura, sino la palabra de Dios. Eso es una de las cosas que se nos ha entregado con una responsabilidad, apto para enseñar. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, aquí vemos cosas, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma de acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hablando de todas estas cosas raras que surgían, estas creencias raras, y hay que buscar la Biblia para encontrar lo que es verdadero. Asegúrese que tiene definido por la palabra de Dios. Como ministros debemos ser expertos. Y cuando uno va a un médico y dice que me duele algo en el brazo, ¿qué espera que el médico haga? Que diga, yo no sé. Entonces no es un buen doctor. Quiere que uno le diga qué puede ser, los síntomas. Y uno le dice, y entonces el doctor dice, bueno, puede ser esto, puede ser lo otro, vamos a revisar esto. Es educado, conoce mucho de lo que este problema pudiera ser. Cuando uno le pregunta al ministro,
tiene que ser un experto en la palabra de Dios. En esos 31.103 versículos, la Biblia es algo que necesitamos saber. Esta es nuestra biblioteca, aquí, este libro. Y cuando personas hablan, y que pueden hablar de depresión o de conversión o de superar el pecado o de doctrina, uno tiene que ser conocedor, tiene que ser como un buen médico que entiende bien y qué decir y qué consejo entregar. Versículo 6 de 1 Timoteo 4. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Él sostiene y alaba a Timoteo porque era conocedor de la buena doctrina, y que no dejen que la gente lo desoriente. Versículo 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Timoteo era una persona sensible, quizás podía ser sensible a las críticas o con un argumento rebuscado, y dice que tiene que saber lo que es correcto y qué rechazar. Cuando yo me convertí en presidente, quiero compartir algo personal. Cuando me convertí en presidente, una de las dudas que tenía sobre ese tema iba a ser el criticismo que iba a acompañarlo. Yo soy una persona sensible, no me gusta el criticismo. Y yo pensé que voy a ser criticado, que las personas van a estar escribiendo cosas horribles, van a estar gritándome, y estas reuniones con otros va a ser difícil. Pero, ¿sabe? No ha sido así. Me he adaptado mucho mejor a este trabajo. Hay cosas que yo respondo bien cuando la actitud es correcta. Cuando vienen estos escritos por correo electrónicos que son voluminosos y que no vienen con una actitud correcta, y yo los rechazo. Es como el principio de un resfrío. Dice que si tomas medicina va a tomar una semana, y si no tomas nada te va a tomar una semana superarlo. Y esa es la actitud que, mire, igual tengo que sobrepasar esto. Cuando los que trabajan en el servicio secreto, que tienen el trabajo de proteger al presidente, y también parte de ese equipo vigila para que los billetes sean auténticos, y ellos son enseñados, instruidos cómo detectar billetes falsos. Y uno de los billetes más falsificados es el billete de $100. Dice que de 20 no vale la pena mucho, pero el billete de $100, ese es el más examinado porque es el más falsificado. Pero ¿saben cómo son enseñados a detectar si el billete es falso? Lo más importante en su entrenamiento es tienen que saber cómo se ve el billete genuino. Y aquí tienen que verlo bajo una microscopio. Tienen que ver cómo está todo entretejido. Que haya un tipo de resplandor en los ojos, en el ojo de Benjamin Franklin. Y el papel. Si uno ve algo fraudulento y no lo ha comparado, no sabe cómo es genuino, no puede verlo mucho. No va a poder detectarlo fácilmente. Le mostraron que le muestran un verdadero billete de $100. Y eso, ahí uno puede entonces compararlo. Cuando uno sabe lo que es genuino, sabe lo que es falso. Sabe cuando los hilos no están bien cosidos dentro de ellos.
Y eso es lo que debemos saber. Debemos hacerlo entendiendo la palabra de Dios y la verdad. Personas vienen constantemente con todo tipo de doctrinas rebuscadas, extrañas, leen algo por alguien. Y dice que hay personas que su fe son completamente debilitadas por algo que caprichosamente se metió en la cabeza de ellos. Algunos dicen que, bueno, Cristo es un ser creado. Pero uno dice, no, yo sé, Juan capítulo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y que Cristo creó el universo. No tengo que leer un libro de 400 páginas para disputar eso. Yo rechazo profanas, fábulas profanas y de viejas. Y encuentro que ha funcionado bastante bien. Funciona bastante bien para Timoteo y también para nosotros. Uno de nuestros mentores de hace años atrás, en mi educación más temprano, fue un gran mentor que me enseñó muchas cosas. Y me dijo, ¿sabes? Y él tenía mucho conocimiento bíblico. Y las personas venían y le preguntaban si esto era cierto o no. ¿Sabes, Víctor? Hay ciertas cosas que son verdaderas. Hay algunas cosas que son falsas. Y hay otras cosas que son interesantes. Que no son ni verdaderas ni falsas, sino que son interesantes. Quizás muy interesantes. Pero no sabemos si es verdadero o no. Pero debemos saber lo que es lo verdadero por el estudio de la palabra. 1 Timoteo 4, versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. No es como uno habla, tiene más que ver como uno entiende la palabra de Dios. Sé una persona conocedora de la palabra de Dios. Y también en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, cosas que motivan, y las enseñanzas, las doctrinas. Estas son las cosas importantes que debes ocuparte como ministro. Que no descuides la lectura. Lo podemos tomar en los tiempos de Timoteo. Una de las cosas importantes de los servicios era la lectura de la palabra. La gente no tenía sus propias copias en la Biblia. Tenían que escuchar la palabra al ir a la sinagoga. Por eso es que él iba a la sinagoga. No solo para conocer a personas judías, sino personas que tenían conocimiento de las Escrituras. Y ahí es donde se encontraban las Escrituras. Mi sermón es de Isaías. Y entonces abría el rollo y ahí daba su sermón. Parte del servicio era una forma sistemática, una lectura sistemática de la palabra. Dice, Timoteo, no descuides ese trabajo, esa parte del trabajo. También mensajes motivacionales, exhortación y las doctrinas. Enseña las doctrinas. Versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15, practica. Y versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mantente firme en la doctrina. Pasamos la doctrina, mentoreamos la doctrina. Y se persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Que trabajan en predicar y enseñar, en la palabra y en la doctrina. 1 Timoteo
6, versículo 3. Y si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Siempre van a haber esas contiendas y cuestiones. Necesitamos estudiar más como hizo Timoteo. Van a traer todo tipo de mitos y fábulas en nuestro medio. Esos necesitan ser rechazados, esos argumentos. Dice, de las cuales nacen envidias, pleitos, una actitud equivocada, porque se dejan cautivar por esas enseñanzas espurias y falsas. Dice, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Salgan de sus sitios de internet, de sus libros. Apártense de esas enseñanzas engañosas y falsas. Y dice aquí más adelante en Timoteo, en 1 Corintios 6, lo que dice, versículo 20: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsamente llamadas ciencia. No tengo tiempo para leerles que está desincronizada esta persona de 2 días, que todo este tipo de cuándo guardar las cosas, dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Traen una actitud equivocada y el apóstol Pablo dice que sean conocedor de la palabra y que rechacen cosas falsas. La segunda carta de Timoteo continúa con el mismo espíritu, sigue con el mismo tema, la importancia de la palabra de Dios. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, mire ese espíritu de padre espiritual a su hijo. Él era su padre espiritual. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído en mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Espero que eso sea un aspecto importante, no solo a los ministros, estoy hablando a todos los que están escuchando, a cada uno, que puedan entender la palabra de Dios y que puedan pasarla a otras personas. Y las enseñanzas que recibió Timoteo se vinieron de su madre y su abuela, y que desde joven conocía las Escrituras, era conocedor de las Escrituras, que también traspasamos y mentoreamos a las personas que nos rodean. Dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todo este proceso de laborar en la palabra es saber cómo entender la palabra e interpretarla correctamente. Y aquí continúa, versículo 16.
Aquí dice, mas evita profanas y vanas palabras. Siempre está hablando de evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Cuánto hemos tenido eso a través de los años? Que alguien se mete en el nombre de Dios o de temas de calendarios. Uno dice, ya conozco el nombre de Dios en ruso, en ucraniano. Pero dicen que ellos son los que saben. Dice, no quiero escucharlo. Dice, evita ese tipo de personas. Ese es el consejo que le entrega el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero ven que las personas son volubles, porque no estudian la palabra, y caen bajo estos argumentos astutos. Me recuerdo una persona que me dijo que estaba ahí involucrado en esto. Dice que empecé a sentir que entendía mejor y estaba intoxicado, y que estaba andando en un río en que estaba más aguas más rápidas y que estaba yendo hacia una catarata. Y dice que me fui a la orilla y me bajé. Y en 2 Timoteo 2:23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, en forma gentil con la palabra de Dios. Decir, mire, déjame mostrarte lo que dice la palabra de Dios. Su trabajo es ser un profesional en explicar la Biblia, en enseñar y pasarlo a otros. Una de las calificaciones del ministro es capaz de enseñar y aplicar las creencias que tenemos. Dice, por si quizás Dios le conceda que se arrepienten para conocer la verdad. 2 Timoteo 3, versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, dice Pablo a Timoteo. Cuando escuché esto, y estaba escuchándolo vez tras vez, lo que le dice Pablo en estas dos cartas personales a Timoteo, que se han preservado para la eternidad, que has seguido mi doctrina, son sus enseñanzas. Pablo había pasado por tantas persecuciones, y Timoteo lo siguió y no lo abandonó. Versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Has sido persuadido. Una de las cosas fundamentales que son como una roca de la palabra de Dios, donde se edifica el edificio espiritual. He querido personas que han querido sacarme de esa enseñanza y me dicen que tú no puedes cambiar las cosas que aprendiste a los 17, y uno dice, no, yo estoy tan asegurado que puedo entregar mi vida por estas enseñanzas. Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras a través de su madre y su abuela. Dice, Timoteo, vamos a la sinagoga. Y Timoteo iría allá, no su padre. Fueron a la Timotea y Timoteo absorbió la palabra de Dios desde la niñez. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es un libro multipropósito. Hay corrección, hay enseñanza, instrucción en justicia, hacer las cosas correctamente.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el tercer aspecto de este programa de laborar en la palabra, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra con audacia, con signo de exclamación. Predica la palabra. Que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le dice a Timoteo, que estaba mentoreándolo. El apóstol Pablo nos está mentoreando a todos nosotros a través de Timoteo, de la misma manera. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto se va a repetir y ha pasado. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estas palabras inmortales de Pablo a Timoteo, hemos aprendido lo que es mentorear, lo que es perseverar y valorizando esas 33.103 versículos. Hay tantos libros que están ahí sin fin. Ahí en el internet dice, cada vez que yo ordeno uno, salen 4 sugerencias de otros libros parecidos. Hay tantas cosas que uno puede leer, pero ¿qué tanto estamos involucrándonos en la palabra de Dios? Esos 33.103 versículos, que también lo conocemos. El problema es que dicen en un investigador sobre el ministerio que los ministros se mantienen con sus 200 a 300 versículos favoritos y se quedan con esos. Espero que eso no sea con nosotros. Y que dice que uno dice, cuando esto es lo que voy a predicar, y bueno, estas son las escrituras que yo sé, pero hay más que 200 a 300 o 400 versículos, pero hay secciones de las escrituras que no hemos repasado por mucho tiempo. Hay lecciones que no hemos repasado desde mucho tiempo, o relatos históricos que no hemos repasado de crónicas, o el libro de Filemón. Es un libro corto, pero lo hemos leído alguna vez. Como Pablo dijo, sé diligente en la lectura de las escrituras. Personas van a esperar que seamos expertos en la Biblia. Estoy tan agradecido por este trabajo de ministerio y que estoy agradecido que podemos aprender, y el consejo por escoger este tema en particular, laborando en la palabra de Dios y todo lo que dice en la palabra de Dios de Timoteo, pero enseñando también cómo pasarlo a los otros, cómo podemos continuar la palabra de Dios, cómo queda grabada en la mente de nuestros hijos y en la congregación. Eso es lo que tenemos que hacer y es nuestro trabajo. Por eso vamos a ser trabajadores en la palabra, correctamente dividiendo la palabra de Dios, y que la gracia y Dios y su paz y del Padre y del Hijo Jesucristo esté con todos nosotros.